Sí, que agregar. no, y vale la pena. No, ¿eh? yo digo Claro. que sí. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un programa más de Aquí entre amigos. Mi querido Raúl Quintanilla, mi querido Pepe Niman, ¿Cómo buenas están? noches. Antes de tomar el tema que les prometimos, que son las manifestaciones, mis dos queridos amigos tienen un postdata del programa de la semana pasada de Mamá Rosa. Señor Raúl Quintanilla. Que no hablamos sobre la cantidad de dinero, de subsidios que iban de un lado hacia otro sin adecuadas comprobaciones. Al fin de cuentas, se metió el elemento que saca la parte oscura de los seres humanos, el dinero, mi querido maestro, que también, digo, yo sé que es feo tocarlo, yo no tengo nada en contra de la figura de una señora, pero sí hablo de un sistema que se descompuso, incluido la cuestión de los dineros que creo que iba y venía. Fíjate que detrás del dinero está, junto con el dinero está, cualquiera que hoy en día en cualquier lugar del país quiere poner una instalación, un pequeño negocio, se queja de la cantidad de licencias que tiene que obtener. ¿No? Los requerimientos, Bueno, los aquí procedimientos. la pregunta es, esa instalación, como quiera que se llame, ¿no? Pues funcionaba sin licencias, funcionaba sin supervisión, quien daba los donativos tampoco supervisaba. No lo sabremos. Por eso, insisto, ¿no? Son los problemas de la tradición en nuestro país. Aquí hay el rasgado de las vestiduras frente a algo que ha estado a los ojos de todos todo el tiempo y ahora resulta que nadie había visto. Maestro, Obviamente hay una en este negligencia. país hay una frase peligrosísima. Viene de muy buenas familias. Ya con eso quedan libres de muchas cosas. Yo nada más digo algo y ya hablamos y nos vamos a manifestación. Si hubiera sido en un país normalmente civilizado, esto no pasa no, jamás, ni no el ABC, sucede. ni esto, ni la línea 12 del metro, ni nada por el estilo. Sí, el agua, la sangre no habría llegado no, al río. no, pero bueno, y News Divine tampoco. Sí, y sigo insistiendo en que este gobierno tiene un problema grave de comunicación. Sí. Sí, O sea, no le han atinado. no. Han habido reformas muy interesantes, pero no saben cómo comunicarlas. Es un grave problema. ¿Sí? Vamos a las Pero manifestaciones. vamos al tema. Que es las Un manifestaciones. tema nuevo que A no ver, hemos tocado. No, ¿verdad, mi es que querido es un maestro? tema que, Yo quiero organizar una. bienvenido, lo acompaño, feliz de la vida. No, yo quiero hacer un recorrido periférico, Reforma, Zócalo y luego regreso. El mismo día. No, varios días para que alcance el tiempo. Una semana de manifestación, ¿no? Para No, no lograr es mala parar la idea. ciudad. Realmente una experiencia, No un es mala happening. idea. ¿Quién a ver, el artículo 1, 2, 3 o 4 de la Constitución, que todo mexicano tiene derecho de expresarse. Libre tránsito. Perfecto. Sí, de todos libre tenemos tránsito, derechos, sí. perfecto. Creo que no hay un artículo, como lo puede haber en el resto de Europa o inclusive en Estados Unidos, que dice manifestaciones con mucho gusto en las calles, no. Ok. ¿Quién tiene el derecho? ¿Los que se manifiestan porque uno de los artículos de la Constitución dicen, o los que nos jodimos con esa manifestación? ¿Quién y qué hacer? A ver si me permites. Sí, señor. Yo creo que qué bueno que todos tenemos el derecho a la libre manifestación de las ideas, como tenemos el derecho al libre tránsito. Pero eso no es óbice, no espero de que ese derecho esté reglamentado. Yo tengo el derecho de salir a la calle, de manejar un vehículo, pero hay un reglamento que dice que para ello tengo que obtener una licencia, ¿no? Simplemente para poner orden en la circulación, producto del derecho de todos de circular. Claro. Por tanto, junto con el derecho a la libre manifestación, no veo por qué no debe haber un reglamento, ¿no?, que establezca precisamente las condiciones en donde ese derecho se cumpla para el que quiere hacer el uso de él, ¿no?, de una manera ordenada para que no perturbe la vida del resto, ¿no? Yo creo que el tema está en si hay un reglamento o no, si lo existe o si no lo existe, y si lo existe se debe aplicar o no. Lo que vemos es un desmadre. Claro. Eso es lo que vemos. Gran Claro. La final, mi premisa, querido claro. maestro. más bien del Claro. principio. Final. Ese es el principio. Con Por eso quiero contundencia. organizar una Pero manifestación. ¿sabe qué es lo interesante? Los grandes países tienen un equilibrio entre los derechos y las obligaciones Pues sí. de sus ciudadanos. Nosotros, cualquier cosa que sea obligación, nos parece una imposición y una barrera contra la libertad, ¿sí? Y por ahí empezamos. Para mí es muy enojoso, es una sensación de impotencia ver parado todo el periférico con una cantidad de señores y de señoras que tienen muchas cosas que hacer, detenidos, personas que a lo mejor deje usted, o sea, totalmente paralizado por una serie de personas
que las imágenes que yo veía en televisión, yo los veía acostados en el periférico, leyendo, riéndose, y uno dice, ¿cuál es el sentido de este bloqueo si lo que estoy viendo en esta actitud de estas personas es una orgía de inmadurez? Joder, ese entonces, es el ¿cuál es el pero lo que me pareció terrible fue la definición de un secretario de Seguridad de la Ciudad de México, no sé quién, que decía, si ellos no estaban cometiendo ningún delito, ellos simplemente estaban ejerciendo su derecho de expresión. Para él no es un delito parar una ciudad, detener una ciudad, que 30 personas desequilibren el trabajo de 1 millón de personas que se están moviendo en este país. O sea, el derecho de vía no solamente es por el hecho de llegar a tiempo, es que se mueve una economía humana a través de las calles. La ciudad tiene que ser algo que le dé dinámica a las necesidades de una persona que habita en ella. No puede ser exclusivamente de que por esta cuestión de no somos un gobierno represor se permita cualquier tipo de arbitrariedad. Entonces, ¿qué sucede con esto? Divide la opinión pública. Hay personas que se sienten francamente no cuidadas y no protegidas y no siendo apoyadas por el gobierno al cual le pagamos mucho dinero de impuestos y que recibimos a cambio burlas y recibimos a cambio la absoluta desvalidez. O sea, somos desvalidos. Y otros que viven gozando, utilizando de manera arbitraria un derecho, maestro. Ahora resulta entonces que 15 personas se pueden parar en el periférico, pero que usted y yo no nos pongamos en la puerta del Palacio Nacional porque nos van a sacar a golpes. Bueno, por eso, pero a ver, Raúl Quintanilla. Depende de Pepe quiénes Newman. son, de qué sector son, de qué, o sea, todo ese tipo de cosas. A ver, aquí hay una asamblea. El 80% de la asamblea es perredista. El inicio y origen perredista los conocemos, totalmente anti-PRI y totalmente anti-todo, y ahora gobiernan. Y todos deberían ser pro ciudad, por eso, antes de ser anti esto y esto. No saben gobernar los asambleístas del DF. No tienen idea. Y les vale madres, porque no, es que sí les vale madres, si te digo por qué. Felices de la vida la ley del aborto, felices de la vida la ley gay, que los matrimonios gay, lo cual también me parece perfecto todo eso. Pero algo que son sectores, ¿me entiendes? El de los gays, el de los, ¿cómo se llama? Abortos, pero no piensan en la sociedad en general. No va a haber cambio de asamblea ni en el 2015 ni en el de 2018 porque van a seguir siendo perredistas, que son los que dominan esta ciudad. ¿No hay una forma en que se regulen las marchas, Pepe Newman? Sí la hay. Pues creo Sí que la hay reglamentos, sí hay. Pero si estamos hablando del programa de la semana pasada. Pues sí, es que hay reglamentos. por leyes es que no paramos, ya Pues, lo hemos mi repetido querido muchas maestro, veces, y ¿no? hay una ley nueva. Ahora, yo no cuestiono, digamos, la motivación que tenga aquel que incurre en un acto porque se le pegó la gana, por lo que quieras, ¿no? Si se quieren tirar del camellón, que se tiren. Si quieren gritar, que griten. Yo no cuestiono eso. Lo que sí cuestiono es la omisión o la ausencia de una autoridad que está obligada a cumplir con las leyes y los reglamentos y por razones que se quieran no cumple. Toda autoridad promete, jura solemnemente hacer cumplir. Sí, y usted póngase un calcetín en la cabeza hay una omisión. Y tiene derecho a romper el aparador de una tienda porque es libertad de expresión. Pero el derecho no se lo da el que se lo ponga, el derecho se lo da a aquel que tiene que cumplir una obligación y es omiso. Lo hace, ¿no? exactamente. Entonces aquí lo que hay es una gran omisión. La autoridad está omitiendo, se está irresponsabilizando de su responsabilidad. A ver, mi argumento es, lo hace porque no quiere quedar mal. Nada más, porque no quieren ser calificados de represores. Bueno, ahora que está de moda, ahora que está de moda con motivo del fútbol, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues antes de ese había otro, ¿no? Que tenía el héroe, ¿no? El héroe. El héroe, Sí, ¿no? sí, sí. Pero a Entonces ver, hoy la autoridad, para unas cosas es muy valiente, ¿no? Entonces el Estado acaba de determinar en la Cámara que se va a socializar la deuda de Pemex y CFE. Ah, cabrón, ¿no? Ahora todos amanecimos con un deudón, ¿no?
Y eso sí se puede, para eso son valientísimos, ¿no? Es una acción patriótica para salvar a la industria, ¿no? Sí, pero también- Con lo cual, ¿no? Nos achicaron entonces una deuda enorme. Y lo Ahí terrible- son valientísimos. Pero también ¿no? lo terrible, maestro, es que si usted no hace eso, no se puede mover nada. O sea, estamos teniendo que resolver los problemas de hace 30 años. Le voy a decir que sí, le voy a decir que sí, además, mire, porque el argumento es interesante respecto a lo de Pemex, ¿no? Si lo que quieren es, digamos, que el Estado avale la deuda y con ello, pues finalmente acabaremos todos nosotros pagando la deuda, ¿no? Como siempre, mi Si querido son muy maestro, es la valientes, pues historia también de eso. socialicen las ganancias, ¿no? Claro, ¿Por qué no suelten una socializan las lana. ganancias? Están metiendo la nueva ley en donde se invita a inversionistas a que inviertan porque van a obtener ganancias. Muy bien, pues que también socialicen las ganancias, no solamente las pérdidas. Oye, pero el pero asunto fundamental es, regresemos ¿no? Hay a las autoridad, marchas. para unas cosas hay autoridad, atrevimiento, Eso es ¿no? todo. Y hay con qué para echarla para adelante. A Y ver, para otras no. Es que nos quedan 2 minutos y yo tengo una pregunta muy específica. Sí, pero el gobierno de la Ciudad de México ha sido contradictorio en una gran cantidad de Así es, posiciones. así es. Por ¿sí? eso. Así es. Verdaderamente. Pero Así es. tengo una pregunta específica. A ver, ¿por qué los gringos, y no me quiero comparar, pero me tengo que comparar, sí hacen que la ley se respeta? O sea, ellos dicen, maestro, artículo 4, te rebasas por la derecha, $100 millones de multa. Artículo 5, sales Por- a la calle. ¿Por qué Porque cumplen la porque ley los y nos reglamentos hacen cumplir la tienen ley? consecuencias que sí son Pero llevados. los nuestros a cabo. tienen. Los nuestros no tienen consecuencia muchas veces ni en nuestras casas, mi querido Pues porque no maestro. se aplica. Porque no se aplica, porque siempre hay una manera de relativizar. ¿Pero por qué no se aplica? Contéstenme Se llama esto, por capacidad de favor. maniobra, ¿sí? Y entonces con base en ese gran término, la irresponsabilidad se maneja y nadie asume, nadie toma su puesto como si fuera propio y personal. Nadie se la Yo juega en tengo una ese hipótesis sentido. entre atrevida y juguetona, ¿no? Yo creo que la razón que está de fondo de por qué esto de no cumplir nuestras obligaciones se da tanto en nuestro país es porque hay una suerte de pacto tácito, ¿no? Si yo me paso de vivo y tú aguantas, y tú te pasas de vivo y yo aguanto, Y entonces ahí aguantamos vemos cómo todos, salimos ¿no? adelante, ¿no? Esto lo que favorece la arbitrariedad de todos, ¿no? Yo recuerdo El un día que nos comentario. pusiéramos exigentes, entonces si yo no hago uso de las facultades que tengo, pues entonces no te va a gustar, ¿no? Pero mire, entonces maestro, hemos llegado a este yo acuerdo de recuerdo tú te un pasas y yo me comentario paso, de un y señor, ahí la llevamos. de un político que tenía una crisis y el comentario le decía, tú aguanta, son 4 días de periódico y después ya la nota cambia. O sea, Pasa páginas aguanta, interiores, no pues, pasa nada, esto, así es, aguantar, agarrarte de la silla, pegarte con resistor O sea, y no moverte. lo que- Y no tiene que ver con responsabilizarte con respecto a una serie de personas que dependen de una decisión Ok, tuya. entonces para cerrar el programa yo concluyo, y a ver si están de acuerdo conmigo, Con la misma palabra que los dijo el- señores gobernantes del Círculo Rojo que están viendo este programa les vale madres y se van a dormir. Y los que vamos a terminar con una piedra en el riñón somos nosotros con el coraje, ¿verdad? Buena, Y sobre todo cuando la Ciudad de México es un botín político. así es. Gracias, nos vemos el próximo lunes. Todavía no hay tema, pero los esperamos Y el nuestra próximo manifestación lunes. La dejaremos La para el año que dejamos entra, mi para querido maestro. planearla bien Va, con otros va, 8. va. Buenas Así noches. que no nos van a hacer nada. Claro. Buenas noches a nuestro staff. Gracias a todos. Nos vemos próximo lunes, Dios mediante. Gracias. Buenas noches, Raúl Pepe. Tal vez usted todavía se siente dolido por la eliminación de México en el Mundial de Fútbol de Brasil, o por lo menos se pregunta por qué los mexicanos no podemos trascender en este tipo de competencias. Yo tengo una hipótesis. Se trata de una cuestión no solo de talento, sino de tecnología. Si le parece difícil creerlo, permítame informarle que para este campeonato mundial, la Asociación Alemana de Fútbol echó mano de la tecnología al utilizar una aplicación que le sirvió no solo para recopilar, sino también para interpretar en tiempo real toda la información que le generaba el desempeño de su seleccionado nacional, lo que le permitió al cuerpo técnico tomar decisiones sobre el planteamiento táctico. Esta solución, que se basa en la tecnología conocida como Big Data, lleva el nombre de Match Insight y fue desarrollada por la empresa alemana SAP. Sin embargo, hasta el Piojo Herrera utilizó la aplicación Mi Coach Elite de Adidas y la aplicación mexicana Gold Stats, tanto para evaluar el desempeño del Tri como del propio Club América. Suena raro, pero esa es la nueva tendencia del tecnofútbol.